presento. Bienvenido a nuestro quinto panel ejecutivo. Soy Enrique Escala, Solution Manager en Lemontech, abogado de profesión, y las vueltas de la vida me trajeron como también a los conferencistas que en su momento los voy a presentar. Si bien tenemos un background de derecho, la vida nos trajo a esta hermosa intersección entre la tecnología y el derecho, y espero que para algunos quizás esto ya es el día a día, lo cotidiano de los asistentes, y para otros quizás es una primera aproximación a esta intersección entre derecho y tecnología. Así que bienvenidos a este emocionante camino que tiene muchas aristas y muchos recovecos por recorrer, que es la tecnología y el derecho. Ya, hoy día vamos a hablar sobre inteligencia artificial y legal tech. ¿Cuáles son las claves para aumentar la productividad legal? Entonces, por favor, saquen su lápiz y cuaderno o su iPad, su plataforma favorita para tomar notas, porque esto se viene de altísimo valor. Así que, por favor, anoten todo lo que les llame la atención, y por favor, cualquier pregunta que tengan, también vayan anotándola en el chat. Nosotros vamos a tratar de hacer esto lo más distendido posible, no tan cuadrado, así que los invitamos a hacer preguntas en cualquier momento, preguntas que sean atingentes a lo que estamos hablando en el momento, y si no lo son, las dejamos para el final, y también vamos a tener un momento específico para poder contestar preguntas de toda índole que quieran hacerle a alguno de los panelistas o a todos de ellos. Eh, Acá la idea, ¿no es cierto?, es que el sector legal se está transformando por la IA generativa, que es una de las últimas tendencias dentro del mundo de la inteligencia artificial, y el legal tech no es la excepción. Se están automatizando tareas repetitivas, estamos permitiendo a los abogados concentrarse en actividades más estratégicas y dejando de lado estas tareas que son quizás de bajo valor y que no tenemos por qué estarlas haciendo si es que la tecnología nos permite obviarlas, o que una tecnología pueda encargarse de ello. Entonces vamos a revisar juntos cómo se implementan estas herramientas, y se puede optimizar las operaciones legales, o legal ops, como se le llama también, porque es necesario saber utilizarlas para conocer qué beneficios nos traen y qué desafíos también existen en la implementación de esta tecnología. Para ello, tengo el honor de presentar a tres especialistas en el tema. Nos acompañan desde Chile María José Martavid, founder y CEO de Teodora AI, que es una startup de inteligencia artificial que desarrolla tecnología anti-sesgo. Ahí María José nos va a contar un poco más de eso. También tenemos a Diego Navarro, que es abogado. De hecho, les comento una confianza: yo fui compañero de universidad de Diego, así que nos conocemos hace bastante tiempo. Y él es fundador y CEO de Spectre, que es un asistente personalizado que tiene como misión fundamental democratizar el acceso a la justicia. Y finalmente, desde México, México-Francia, tenemos el gusto de tener a Philippe Prince-Trito, que es investigador docente del Laboratorio de Derecho e Inteligencia Artificial de la Universidad Panamericana, con sede en Ciudad de México. Felipe es especialista en explorar los vínculos entre la inteligencia artificial y el derecho, habiendo presentado ya a nuestros speakers que nos acompañan hoy. Sin más, daremos inicio entonces a esta sesión. Primero, para quienes se están conectando un poco más tarde del inicio de esta charla, les recordamos que vamos a hablar de IA y Legal Tech y las claves para aumentar la productividad legal. Entonces, nuevamente les recuerdo, cualquier pregunta que tienen, el Zoom permite en un apartado especial, ahí tiene una opción para poder ir dejando sus preguntas, y las vamos a estar leyendo en el momento, o las podemos dejar para el final. También vamos a tener una sección especial para revisar preguntas de toda índole. Entonces voy a partir con una pregunta a los panelistas, a todos sin distinción, y les voy a hacer la siguiente pregunta para abrir esta conversación. En la opinión de cada uno de ustedes, ¿cómo se está transformando actualmente la inteligencia artificial? ¿Cómo está transformando la inteligencia artificial la industria legal? ¿Y cuáles son, primero, las mayores oportunidades que ofrece para aumentar la productividad en los servicios jurídicos, y también los desafíos que serían la contrapartida de estas oportunidades? Eso. No sé quién quiere partir. Como quieran. Hola a todos, gracias Enrique por la presentación y por la invitación. Si quieren parto yo, María Dale, José. dale, sí, dale, ¿Sí? Diego. Ya. Bueno, hola a todos, gracias por la instancia. Vamos directo al grano. Bueno, el sector legal es curioso porque
creo que es uno de los más anacrónicos que existen en las profesiones, o sea, una de las profesiones más análogas que hay, eh, una de las profesiones menos cercanas a los desarrollos tecnológicos, sin significar que no existan desarrollos, existen, menos que en otros sectores, y cuesta mucho esa sinergia. Y creo que todavía estamos en una etapa muy temprana. Creo que debido a eso mismo es que estas herramientas de tecnología, especialmente eh, desarrolladas con inteligencia artificial, van a generar un impacto que va a ser muy disruptivo para la industria, porque la industria es una industria que le falta mucho todavía por madurar tecnológicamente. No solamente de automatización de tareas, sino que va a cambiar completamente la forma en que trabajan los equipos legales, incluso creo en el funcionamiento y las tareas y los roles que cumplen dentro de sus respectivas labores. Creo que las estructuras piramidales jurídicas se van a acabar, van a ser todo mucho más horizontales y es algo que vamos a ver en los años venideros, pero creo que va a ser una de las industrias más disruptivas por la inteligencia artificial. Muchas gracias, Diego. Comparto contigo de que la horizontalidad es la tendencia que se viene. Hay que trabajar como equipo y no solamente con abogados, sino que con equipos multidisciplinarios. Ahí, bueno, María José y Filip saben bastante de eso porque en sus quehaceres diarios tienen que estar trabajando con gente de distintas áreas del conocimiento. Así que ahí le doy la palabra, María José. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar hoy día acá y también siendo muy directa y como al grano, creo que el paradigma de cómo se trabajaba antes está cambiando. Eh, no lo hemos visto tanto en Latinoamérica, pero se ha visto con mucho más fuerza en los estudios jurídicos en Estados Unidos y en Europa. Lo que hemos visto nosotros es que hay muchos estudios jurídicos hoy día tradicionales en estos países que lo que han hecho es toman y hacen spin-off, en el fondo como unas boutiques legales, pero con ingenieros, ingenieras, expertas en computación, expertos en datos, eh, y estos como equipos multidisciplinarios están generando innovación legal para ellos mismos. Me ha tocado conversar con algunas de esas personas en Estados Unidos que están en esto y dicen es muy difícil pedirle a un equipo legal de abogados tradicionales que además innoven, porque están en su día a día. Entonces lo que se está haciendo mucho es contratar un externo con una creatividad, una forma como de visión, entendiendo lo legal, pero además mezclado con tecnología. Y esos spin-off son entonces los que están proveyendo soluciones tecnológicas a esos mismos estudios. Cuando yo supe esto, estoy hablando hace más de 3 años atrás, lo encontré extraordinario. Cómo ya los mismos estudios jurídicos están tomando la delantera en estas materias. ¿Y por qué ha ocurrido así? Es porque ustedes saben, evidentemente, que los datos de cualquier firma de abogado, de cualquier abogado, en términos de volumen, es gigante, enorme. Y por lo tanto es muy fácil, lo voy a decir así, poder entrenar modelos propios de inteligencia artificial y automatizar muchas labores. Entonces tenemos una mina de oro. Creo que es un momento extraordinario para la profesión legal precisamente por lo mismo. Me acuerdo de esa portada de hace como 5 años atrás de New York Times que decía The New Oil y eran los datos, ¿cierto? Entonces estamos en ese momento y tenemos una oportunidad de hacer las cosas de manera distinta, más eficiente y dedicarle más tiempo a la estrategia, a la creatividad eh, y no tanto al eh, como trabajo tan mecánico o manual. Excelente insight ahí, María José. De hecho, solo complementando un poco, creo que es clave tener un contrapunto que sea externo, porque a veces cuesta demasiado en la vorágine del día a día, en lo cotidiano. Uno ve los árboles, pero no el bosque. Entonces, es muy interesante tener una visión externa, más global y que te pueda dar ese contrapunto que quizá uno no está viendo en el día a día. Así que, muy de acuerdo contigo. Y nos queda entonces, Philip. Gracias, Enrique, y gracias por la invitación. Gracias en lo personal por la invitación, pero gracias también por pensar en incluir pues alguien que viene de la academia en ese panel, porque creo que bueno, les voy a explicar por qué.
mencionaste que yo trabajo en un laboratorio de Derecho e Inteligencia Artificial. Entonces, lo que hacemos aquí es tratar de probar hipótesis de digitalización del derecho. ¿Qué significa probar hipótesis? Significa que pues tenemos un discurso que es el discurso comercial y pues sí, hay que comer y hay que vender y está muy bien, pero lo que tratamos nosotros es también pues poner a prueba lo que se dice, ¿no? Para separar pues lo que es cierto y lo que no lo es. Entonces, bueno, número uno, pequeña reacción a lo que se ha dicho. Yo creo que los abogados y las abogadas no necesariamente son tradicionalistas, porque cuando hay una tecnología que funciona y que es segura, hay una adopción que es casi instantánea. El email, por ejemplo, o las computadoras llegaron al mismo tiempo que todo el mundo en los despachos de abogados. Yo creo que no son tradicionalistas, son cuidadosos. Son cuidadosos y tienen razón de serlo, porque frente a la tecnología, pues hay ciertos riesgos que pueden aparecer, y entonces hay que ver qué tipo de tecnología puede transformar el gremio de los abogados, de las abogadas, de los departamentos jurídicos, y si es que va a haber una transformación, porque pues también aquí quiero contextualizar un poquito. Si este panel lo hubiéramos hecho hace 5 años, me hubieras preguntado, ¿cómo crees que que blockchain está transformando la profesión legal? Y pues estamos 5 años después, y hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, y vamos a hablar probablemente de un tipo de inteligencia artificial en particular, muy especial, que es la inteligencia artificial generativa. Entonces, pues aquí hay que saber, número uno, de qué vamos a hablar. Sí puede haber una transformación, o sea, sí, como bien lo mencionaste al principio, puede haber automatización, puede haber explotación de datos, y pues María José decía que no se ve tanto en Latinoamérica. Yo creo que es cierto, porque no tenemos los reportes, pero también por otra razón, y es que antes de correr hay que aprender a caminar. Entonces, yo creo que el mayor reto para la adopción de inteligencia artificial y la explotación de esta, pues es número uno, saber dónde, o sea, capturar los datos. Hicimos un estudio en el laboratorio que justamente buscaba identificar patrones en los documentos jurídicos, en documentos reales, de una firma de abogados, y entonces con datos reales. Nos pusimos en los zapatos de alguien que quiere hacer una transformación digital, y entonces cómo hacer para identificar conceptos jurídicos y entonces automatizar ciertas tareas. Nos dimos cuenta que era extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque los datos de los tribunales pues eran datos escaneados, o cuando bien nos iba, muchas veces eran fotos de los expedientes. Y entonces fotos tienes que hacer optical character recognition para encontrar el texto y luego hacer análisis sobre este texto. No te voy a mentir, aquí los resultados fueron muy malos. Lo que vimos es que justamente lo que necesitamos primero es una buena práctica de digitalización, de puesta a disposición y de gestión documental, para poder luego pues hacer análisis, y en esas análisis pues puede haber muchas cosas. No sé si vamos a volver a hablar de esos casos de usos, pero pues puede haber facturación por proyectos, y si logramos automatizar la gestión de proyectos legales, y entonces medir el tiempo de cada quien, repartición del trabajo legal, un poco como lo hacen en las mesas de ayuda, y muchas otras cosas. Pero aquí no dejarse ir por la hype, porque no sé si han escuchado de esta paradoja de Solow, que Solow se escribe Sollow, y que nos explica que la eficiencia, o sea, ¿cómo es exactamente? La transformación digital se ve en todos lados, excepto en las estadísticas de eficiencia. Entonces,
O sea, y es cierto, muchas veces hay mucha hype alrededor de inteligencia artificial o de tecnología en general, y es sumamente importante saber lo que queremos automatizar, identificar bien adentro de nuestra organización lo que queremos hacer, para pues luego poder tener una solución muy específica y muy eventualmente puntual, y saber qué podemos medir. Bueno, Excelente. me extendí Ahí, un poco. sí, no, no te preocupes. Esa es la idea. Es muy interesante además tener, como bien dijiste, un contrapunto desde la otra vereda, que es la academia. Eso sí, si bien son veredas distintas, el mundo laboral o industrial, si se quiere, con la academia, confluyen en la misma avenida. Son solamente desde veredas distintas, pero confluyen en el mismo conocimiento y se van retroalimentando una a otra. De hecho, a nosotros nos pasa muchísimo que la innovación y el desarrollo I+D viene apalancado con proyectos que son sponsoriados por universidades y por estos laboratorios o incubadoras que tenemos actualmente en las mejores universidades de Latinoamérica y obviamente que esto es un poco copiado también de Europa y siempre ahí también me acuerdo de lo que dijo María José de que estamos un poco mirando las tendencias de lo que está pasando en el verano en Europa y en Estados Unidos. Después, pues, 6 meses después, en el verano acá del Cono Sur lo estamos aplicando. Entonces, sí tenemos un tema ahí que es interesante. Vamos entonces a pasar a una pregunta particular que es para uno de los speakers, pero atendido que estamos bastante bien con los tiempos, no hay ningún problema si es que también ustedes, el resto de los panelistas, quiere complementar también en algún punto de estas respuestas que vamos a hacer, ¿ya? Estas preguntas, disculpen. Entonces, para María José, como experta en temas de innovación legal, eh, aquí algo bien interesante es que Teodora, yo no quiero spoilear, prefiero que lo cuentes tú, pero ahí, ¿cómo pueden integrarse herramientas de IA como Teodora en los flujos de trabajo tradicionales que tienen hoy día los abogados para mejorar la eficiencia, pero sin comprometer la calidad del servicio legal? O sea, ¿cómo puedo hacer de que esto sea una ayuda y no quizás algo que nos pasa un poco a los abogados de que del resto de las áreas de la empresa nos dicen, ah, ya va a pasar por legal? Entonces esto, en vez de ser más rápido, va a ser un obstáculo, nos vamos a demorar más y nosotros necesitamos una respuesta para ayer. Entonces ahí no sé si puedes elaborar un poco en ese punto. Por supuesto que sí, muy buena la pregunta y creo que hay dos factores muy relevantes para que una tecnología sea como parte del día a día y no un obstáculo y que no solo sea parte, sino que facilite el flujo. En este caso, Teodora lo que hace en particular es que detecta sesgos, los corrige, genera propuestas inmediatamente, esto con one click, en el fondo es muy sencillo de utilizar y además genera riesgos reputacionales, te muestra muchas estadísticas y data que una persona no puede ver agregada en la forma que Teodora la muestra, ¿ok? Eso genera entonces que, por ejemplo, pensemos en un área de marketing que está armando piezas publicitarias y me tocó verlo muchas veces. Pasa por el área de marketing, se va a diseño y después le llega al equipo legal, a la fiscalía. Incluso algunas fiscalías importantes tienen contratados equipos legales externos que además revisan, por ejemplo, si es que la publicidad no es engañosa, si cumple con el código de ética, si cumple con las regulaciones del derecho al consumo, dependiendo del rubro de la publicidad, se revisan todas esas cosas. Ya pasaron como 4 días en todo este proceso, ¿cierto? Teodora, desde el día 1, es capaz de, cuando la publicidad se crea, inmediatamente corregir todos esos aspectos. Entonces, el ahorro de tiempo y de envío, revisión, corrige inmediatamente y el entrenamiento que tiene viene además como con toda la data que recopilamos del Mundial, que hicimos hace un poco tiempo, por lo tanto es data del 2024. Es decir, muy vigente, contingente, acuérdense que los sesgos van cambiando también con la cultura,
con los países, el tiempo, los sesgos de hace 15 años atrás son distintos a los de hoy día. Eh, el ahorro en tiempo es gigante, pero está aquí el segundo factor que quiero comentar, que es que las cosas que aporta una inteligencia artificial, en este caso como la de Teodora, son invisibles a los humanos. Y creo que ahí está, más allá del tiempo, que es muy rápido, está nuestro gran aporte, que entregamos y podemos mostrarle a las corporaciones cosas e información que las mismas corporaciones no ven. Y ahí está la maravilla de la tecnología. Obviamente siempre esto lo utiliza un ser humano, no es que la tecnología se opere sola. Y ahí está la opinión también de la persona que puede decir, mira, esta recomendación no me gusta, rechazo, si me gusta, la acepto y la aplico. Eso puedo comentar. Buenísimo. No sé si ahí Diego o Filip si quieren también completar un poco en el punto de cómo la tecnología se integra en los flujos del día a día de un abogado y que sea percibido como un aliado, una ayuda para eficientar los procesos y no necesariamente que termine en un obstáculo. Dale, Diego. Dale, ya. A ver, al igual que María José, yo puedo hablar desde la experiencia. Puedo hablar de la experiencia en el sentido de que estamos trabajando hoy día con estudios jurídicos, con equipos legales, y hemos aprendido mucho de qué vaya. Uno se hace una perspectiva, uno cree que lo van a usar de una forma y termina sorprendiéndolo y lo usan de muchas formas diversas. Si tuviese que dividir hoy día en dos grandes formas en las cuales usan Spectre, sería uno, incluso en tres podría serlo. Uno, un compañero de análisis de aquel trabajo por el cual antes me costaba mucho tener una segunda opinión. ¿A qué me refiero? Cosas prácticas. Estoy redactando una demanda, estoy haciendo un análisis de un escrito. Yo antes tenía que, si quería ver una segunda opinión, tenía que enviarlo a alguna persona que tuviese el tiempo de leerlo, de analizarlo, ver fundamentos. Hoy día puedes tener una visión que puede servir, puede no servir, muchas veces es útil, muchas veces te aporta, muchas veces no, pero otras veces, la mayoría de las veces te da una visión que es distinta y es algo que no estabas pensando. Tenemos casos prácticos de abogados que hacen un escrito, lo suben y lo analizan para ver si está bien, si incluyeron todo aquello que querían incluir o faltaron aspectos que no habían incluido. Y sorprendentemente les da visiones que son distintas y que no habían considerado, no se habían dado cuenta y las incluyen. Otra forma tiene también que ver con lo documental en cuanto a que ahorra muchísimo tiempo. Si yo tengo, no sé, ejemplos prácticos, casos de estudios jurídicos corporativos que revisan a diario escrituras de compraventa de bienes raíces, de arrendamiento, y tienen que, cada escritura demoran a veces más de un día, tienen que revisar antecedentes de otras escrituras previas, tienen que revisar cláusulas específicas que van a incluir. Si tú generas un entrenamiento adecuado, generas una herramienta que esté adaptada y personalizada de forma adecuada, es finalmente como la visión de un abogado de ese mismo estudio, pero con visión fotográfica. Entonces te analiza los textos y te ahorra un tiempo tremendo. O sea, tenemos casos reales de trabajos que se demoraban horas, en que se demoran 20 minutos y el resultado es casi un 90%, 90-95% lo mismo que ellos necesitaban como producto. Y una tercera serían automatizaciones puras, que eso nos está tocando harto. Nos están pidiendo mucho trabajo mecánico en el sentido de desarrollos de que hay un input y el output es siempre un análisis similar al input. Por ejemplo, un informe. Y yo lo que quiero es una herramienta que me evite tener que estar todo el día revisando aquello, buscando datos, por ejemplo, lo que hace el conservador de raíces. Para revisar la escritura, está este antecedente, está el tipo de cómo estuvieron, bajo qué régimen matrimonial estaban casados, no sé, cosas así. Tú puedes automatizar eso para que básicamente generes un proceso automático. Ingresas el input, se analiza automáticamente y te genera el output. Y los resultados ahí, cuando están bien desarrollados, bien entrenados, puedes obtener 100% certeza en el resultado, obviamente. Eso es como grandes rasgos la experiencia en nuestro caso. No, podríamos extendernos mucho más porque además yo sé que ustedes están
en una misión un poco, tienen varios servicios, no solamente el del bot jurídico que con el que iniciaron, sino que ahora se han extendido a otros servicios y hay cosas muy interesantes con las cuales tú podés hacer un entrenamiento o un fine tuning que se llama de un modelo para que sea específico para el caso de uso de un estudio entrenado con la data de ese estudio, etcétera. Así que vamos a tener tiempo, eso sí, para ahondar un poco más en ese tema, pero le quiero dar el paso a Philip ahora y te quiero preguntar, Philip, esto mismo, ¿no es cierto?, de lo cotidiano, de cómo podemos eficientar los procesos legales, pero sin poner en el fondo tener que hacer un trade-off o conciliar entre eficiencia y la calidad del servicio que usualmente nosotros entregamos. Entonces, el twist o la vuelta de tuerca a la pregunta que te quiero hacer, a diferencia de los speakers anteriores, es aprovechar un poco que tú tienes el background de academia. Entonces, ¿cómo esto de sentir que la inteligencia artificial y la tecnología en general para los abogados es un aliado y no un dolor de cabeza, se ve reflejado en los programas de formación para abogados en universidades y escuelas de derecho? Es decir, cómo estas tecnologías están influyendo en los cambios que se hacen en los currículum universitarios en el fondo. Muy bien, muchas gracias. Pues mira, es muy simple, va a haber mucho menos estudiantes que van a estudiar derecho porque nos van a reemplazar. No, no, no es cierto. Obviamente sí hay un impacto en el sentido de que hay un cambio en ciertas universidades que van a integrar materias que antes pues no existían, van a crear laboratorios que antes no existían también. Institutos, por ejemplo, yo creo que es en 2022 que en China hubo pues institutos en dos de las más grandes universidades de China que pues se centraban justamente en temas de injusticia y en temas de derecho y tecnología. En Estados Unidos pues también hay muchísimos. Hicimos un estudio de hecho sobre el cambio en los currículum de la formación, en la formación de los abogados y de las abogadas en el mundo, y comparándolo con Latinoamérica. Todavía no se publica el estudio, pero lo que observamos es que hay un movimiento donde principalmente son las materias optativas en las universidades que van a tener una oferta que puede tener que ver con derecho digital, es decir, cómo yo voy a poder, como abogado o abogada, resolver un problema que surge en el mundo digital, de propiedad intelectual, de lo que sea, ¿no? Que tiene que ver con el mundo digital. Luego va a haber materias que tienen que ver con la digitalización del derecho. Aquí sí, lo que a nosotros nos importa, donde vamos a tener, por ejemplo, materias que tienen que ver con la gestión del cambio, la gestión del conocimiento, las legal operations, empresas que van a venir en las universidades para dar una cátedra, ya sea por ejemplo, Google u otras empresas grandes tecnológicas que van a venir a dar pláticas a los abogados y las abogadas. Y luego, tercer tipo de materia son materias que sean directamente enfocadas a temas de ingeniería. Entonces, matemáticas aplicadas, estadísticas, etc. Entonces, hay este cambio que existe, y cuando vemos también y que preguntamos a los expertos y las expertas en profesionistas del derecho, nos damos cuenta que el énfasis que también se quiere o se recomienda de poner es sobre las habilidades legales, ¿no? Porque lo que necesitamos es también personas
que puedan ser críticas con los outputs de la inteligencia artificial, que pueden ser críticas obviamente sobre cómo funciona, ¿no?, la inteligencia artificial y saber los alcances y límites. Eso es la digitalización del derecho, pero también, o sea, core practice, o sea, habilidades fundamentales que pueden también tener que ver con pensamiento crítico, y para poder pues, seguir teniendo una expertise, porque obviamente no va a reemplazar absolutamente todo la máquina. No sé. Excelente. Sí, sí, ahí, Diego, te doy la palabra de inmediato, solamente complementar un tema que me acordé de cuando estaba haciendo el diplomado de inteligencia artificial y de derecho en la Católica, que se los recomiendo un montón. La Universidad Católica de Chile tiene un programa buenísimo en ese sentido, y creo que una de las habilidades que más se pasan por alto es la habilidad de tener una curatoría, como se habla en el mundo de las artes, cuando uno es un curador de piezas de arte, es esa habilidad de saber seleccionar una muestra que no sea una muestra que tenga sesgos, que no sea una muestra que sea basura o junk data, y poder entrenar, ¿no es cierto?, que el dataset inicial de entrenamiento para una inteligencia artificial o para un algoritmo en este caso tenga una buena curatoría, y eso necesita una habilidad que no viene dada por la tecnología, es una cuestión más de crítica, mucho más humana, de sensibilidad y de experiencia. Eso, dale Diego, te doy la palabra. Sí, en relación al tema de la academia, nosotros tenemos una experiencia, porque nosotros comenzamos, de hecho, con una alianza con la misma Universidad Católica, específicamente alumnos de la Facultad de Derecho, y comenzamos, ¿por qué? Porque creemos que la tecnología en rigor es un commodity. La tecnología finalmente no funciona si los datos no son correctos. Si tú no tienes buenos datos, ese output siempre va a ser incorrecto, independiente de la tecnología que tú tengas. Y nosotros nos acercamos a la universidad pensando en eso. De hecho, ¿por qué? Porque creíamos que debíamos comenzar desde ahí. Y nos acercamos a los alumnos. Partimos con el centro de alumnos primero. ¿Por qué? Porque los profesores, si tú vas a los profesores, de ahí nacía también mi análisis de que estamos un poco en esta profesión, un poco alejados de la tecnología, tenían incluso prohibiciones escritas de utilizar inteligencia artificial. Y que todavía la tienen. Que los alumnos no pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para trabajar, para analizar casos, para nada. Entonces, están formando profesionales alejados de algo que va a ser de la mano. Nosotros creemos que herramientas de este tipo van a ser como lo fue la ingeniera para la calculadora para los ingenieros. Y creo que eso va en un miedo a lo novedoso, va en un miedo a lo que no conocemos. Y en relación a eso, nosotros siempre que existe ese miedo, le decimos a los profesores, a los abogados también, no creo que la inteligencia artificial, por ahora claramente lo que conocemos, vaya a reemplazar a los abogados o a los profesionales. Lo que va a pasar es que los profesionales que utilicen herramientas de inteligencia artificial sí van a reemplazar a los que no las utilizan. Totalmente de acuerdo contigo en ese punto, y eso deja más de manifiesto la importancia de la retroalimentación con la academia. De hecho, creo que eso da un matiz, un barniz, si se quiere, a los métodos que nosotros estamos utilizando, y que le aporta muchísimo valor. Quiero dejarles nuevamente la invitación a dejar sus preguntas. Ahí ya vimos que empezaron a llegar algunas preguntas. Eso sí, quiero darle el pase a María José con una pregunta que nosotros ya teníamos de antemano. eh, y después vamos a dar pase a una pequeña sección de preguntas y respuestas con lo que nos vayan dejando ahí en esa sección, acá en el Zoom. Eso, entonces, María José, quería preguntarte algo bastante interesante, que es: ¿qué consideraciones éticas, dado que ese es tu lugar de expertise, deben tener en cuenta las firmas y áreas legales al adoptar tecnologías de inteligencia artificial? ¿Y cómo se pueden asegurar el cumplimiento normativo mientras abrazan la innovación? Que me imagino que van un poco de la mano, temas de compliance con temas de no discriminación, arbitraria, etcétera, que están como íntimamente relacionados con el tema de los sesgos. De hecho, me acuerdo de una charla que tuviste en la cual la estadística de cuáles son los tipos de sesgos se la llevaba por lejos el tema del género. Así que dale, si nos puedes dar un poquito de información respecto a eso, tu mirada respecto a eso. Perfecto, es muy interesante esta pregunta, me la han hecho otras veces
Y como lo más importante es entender que en Chile hoy día no existe regulación respecto de la inteligencia artificial, ¿sí? A pesar de eso, nosotros en Chile, desde Teodora, estamos desarrollando inteligencia artificial en distintas partes del mundo, pero finalmente lo podemos hacer. Y la decisión que tuvimos que como tomar en algún minuto es, tenemos esta idea, esperamos que se regule y pasen 40 años más, eventualmente, o simplemente lo hacemos igual y tomamos todas las medidas posibles para hacerlo en cumplimiento con directrices, en este caso internacionales. ¿Qué había hace 2 años atrás cuando partimos? Ya habían, bueno, primero está en los principios básicos del derecho, no hacerle daño a otro, ¿cierto? Entonces, la medida que estas tecnologías no dañen a otros, llevamos por buen camino y basta de nuevo ver las normas generales del derecho. Luego lo que empezó a ocurrir es que Europa empezó a tomar la delantera en temas de regulación, reglamento, y entonces todas las normas que nosotros hemos seguido han sido las más estrictas y hemos tomado los más altos estándares para poder desarrollar nuestra tecnología de manera ética, responsable, cumpliendo con toda la regulación existente, que aunque en Chile no exista, no es relevante eso. Creo que la innovación en este caso es más importante avanzar y avanzar con los criterios más estrictos, sabiendo que también habían unos más flexibles en Estados Unidos, por ejemplo, otros también diferentes y más flexibles en China. Nosotros tomamos los de la Comunidad Europea y eso es lo que estamos haciendo hoy. Creo que ha sido muy bueno porque tenemos hoy día ya una estructura sólida. Tengo la fortuna de tener como socio a Ricardo Baeza Yates, que además es un experto internacionalmente reconocido en inteligencia artificial responsable. Entonces ha sido Premio muy Nacional bueno. de Ciencia, hay que decirlo. Y Premio Nacional de Ciencia este año además. Entonces ha sido un camino de muchas decisiones relevantes, pero siempre pensando en lo que está bien hecho, mirando en el largo plazo, y eso creo que es importante saberlo. Se puede innovar aunque no haya regulación, por supuesto que sí. Totalmente, de hecho me recuerdo a los sandbox regulatorios en algún momento que se han utilizado precisamente como para poder co-crear una regulación el día de mañana y tener un poquito más de flexibilidad. Estos temas claramente que son tan rápidos los cambios que se van haciendo que el derecho siempre va un poco rezagado en ese sentido. Así que tenemos que alinearnos más con los principios generales, con el sentido común, que es el menos común de los sentidos, como dicen por ahí. Pero si lo tenemos bien afinado, debería la norma reflejar lo que es una sana crítica, lo que es sentido común. Totalmente de acuerdo con eso. Muchas gracias, María José. Ah, Se fue el audio. me muteé sin querer, disculpen. Pequeño traspié. Dale, voy con una pregunta. Philip, esta es una pregunta para ti. Quiero saber un poco cuáles son, además de lo académico, creo que esto igualmente un poco lo dejaste entrever. Entonces, para que podamos profundizar un poco más en este tema, ¿cuáles son los nuevos roles que a tu juicio han surgido derivados de los usos de inteligencia artificial en las firmas y áreas legales? En esa misma línea, ¿qué estrategias recomendarías a los profesionales del derecho para mantenerse a la vanguardia, capacitados, ¿no es cierto?, en esta adopción de nuevas tecnologías y mejorar así la práctica profesional? Gracias por la pregunta. Pues mira, hay ciertas cosas que vienen preparándose desde hace mucho y desde antes de que haya toda la fiebre de la inteligencia artificial, pero personas que se van a dedicar a la tecnología jurídica adentro de los despachos jurídicos, entonces ingenieros jurídicos, vamos a decir, ¿no? Eso no, o sea, antes de noviembre de 2022 de la IA generativa existía y me permite tocar un punto sobre la segunda parte de tu pregunta, que es lo recomendable, ¿no? Porque
aquí lo recomendable es justamente tener un enfoque genuinamente de research and development, de investigación y desarrollo. Es algo que no estamos acostumbrados y acostumbradas en los despachos de abogados. Generalmente tenemos un sector, una mesa de servicio con el IT, el sector de IT que está ahí al fondo del pasillo y ya, ¿no? Realmente para aprovechar la inteligencia artificial y para aprovechar la tecnología y la ciencia de datos, pues lo que necesitas son científicos de datos. Entonces, pues esos son los nuevos roles que aparecen en los despachos de abogados, pero no solamente va a haber, por ejemplo, lo que María José estaba explicando acerca de los sesgos, pues vamos a tener necesariamente también nuevos perfiles que se van a enfocar en vigilar pues la tecnología en este ámbito. Entonces, lo que podríamos llamar oficiales de cumplimiento, aunque no son oficiales oficialmente, pero pues perfiles que se van a encargar de velar por la ética de los algoritmos, por pues cómo están usados estos sistemas de inteligencia artificial. Es el tipo de perfil para los cuales que necesitamos en los despachos de abogados y además, o sea, no tiene que ser, y probablemente no va a ser así, personas que, a menos que sean una firma legal grande, muy grande, no necesariamente van a ser perfiles que van a ser al 100% de su tiempo ver tecnología jurídica o velar por el carácter ético por la adopción de normas éticas por los algoritmos, sino que pueden ser perfiles que se van a diversificar, o sea, puede ser una actividad anexa. Entonces, aquí entra el tema de la multidisciplinariedad, o sea, son cosas que definitivamente estamos viendo que cada vez más lo que se necesita para, o sea, una ventaja competitiva para ser contratado por un despacho de abogado que va a querer implementar tecnología jurídica, pues es tener varias... tener esas habilidades blandas que nos permitan apoyar en esos proyectos. Entonces, habilidades específicas técnicas, además de jurídicas. Buenísimo, Philip, totalmente de acuerdo contigo que hay que tener como una caja de herramientas que sea mucho más amplio que solamente lo jurídico netamente. Ahí es la mejor forma en la que nos podemos comunicar con personas de distintas disciplinas, como tú bien dijiste. De hecho, les voy a confesar algo. Tenemos otras preguntas que ya que ya las teníamos preparadas de antes, pero ya han llegado tres preguntas hasta ahora y que están buenísimas. Entonces, en honor a los asistentes, me parece que estos últimos minutos que van quedando, prioricemos abrir la conversación y el debate un poco abierto a todos los speakers que el que quiere pueda voluntariamente responder, ¿no es cierto?, respecto a las preguntas que tenemos. La primera pregunta es la de Carlos, que nos señala cómo puede adaptarse la IA generativa a las diversas legislaciones de cada país. Interesante. Considerando que actualmente su precisión no es siempre confiable al tratar con marcos legales específicos de diferentes jurisdicciones. Me ha pasado con ChatGPT. Es más, Carlos, le sumaría, incluso dentro de la misma jurisdicción, por materia ya pasa esto. O sea, si es que está, y bueno, ahí Diego sonríe un poco porque sabe que ese es como el gran desafío que tiene Spectre, de hecho, en parte. Así que ahí no sé quién quiere responder esa pregunta. Si queréis, parto yo. Dale. Nosotros nos dedicamos a eso. Básicamente, una de las razones por las cuales, aparte de entregar herramientas que democraticen el acceso a la justicia, que entreguen asesoría jurídica para personas de todo tipo, el desafío era que para que pudiesen esas herramientas ser confiables necesitaban dar respuestas confiables. Y lamentablemente tú no puedes confiar en herramientas de inteligencia artificial generativa genéricas. ¿Por qué? Porque o alucinan o sacan data de cualquier lado, no están encapsuladas en cuanto a información. A veces publicamos en LinkedIn ciertas comparaciones y hay, por ejemplo, un caso en el que hacemos una pregunta súper elaborada, te tira un párrafo gigante, ChatGPT, se ve súper correcto. Pero entre medio hay respuestas con fuentes del Código Civil de Jalisco,
literalmente el Código Civil de Jalisco, el Código Civil de no sé dónde, mezcla cosas por todos lados. Entonces, ¿cómo confiamos en aquello? Bueno, lo que hicimos nosotros es, nosotros básicamente desarrollamos un software propio, usamos los motores de inteligencia artificiales, pero el input o el entrenamiento que hacemos, que nos ha demorado meses hacerlo, es lo que entrega la calidad finalmente. Y nuestro resultado correcto es, si tú le preguntas a Spectre algo y te responden no sé, porque no estoy entrenado en aquello, es una buena respuesta. Eso es lo que buscamos. Lo que buscamos es que ojalá te pueda responder de forma lo más precisa posible, y dentro de hacemos evaluaciones de efectividad, lo hacemos con clientes, por ejemplo, y dentro de los parámetros de efectividad estamos siempre en torno al 90 o 95% en cuanto a la precisión de la respuesta. Pero todo eso depende de la calidad del input. Lamentablemente, tú no puedes decir voy a subir estos PDF y la cuestión va a ser experta en lo que yo quiero. No funciona de esa forma. Lamentablemente no funciona así. Mezcla las cosas que subes. Si tú no depuras los datos, no tienes datos correctos, no los actualizas, no los revisas, no los comparas para que no tenga cosas contradictorias, finalmente lo que te va a entregar va a ser justamente lo que menciona Carlos, que son problemas de respuestas que se confunden, que inventan, que alucinan, que te responden una cosa en un momento, otra cosa en otro momento. Así que es un gran desafío, ese es el que estamos básicamente concentrados nosotros. Buenísimo. Ahí quiero también, aprovechando el tiempo, porque para que no se quede ninguna pregunta fuera de las de la audiencia, esta otra pregunta que me huele a que quizás María José la podría responder, pero tiene que ver un poco con qué tan preparada está la institucionalidad en Latinoamérica, el Poder Judicial en Chile, para avanzar hacia un ecosistema donde tanto la información pública como las herramientas tecnológicas que se vayan desarrollando puedan acercarse a entregar un servicio del tipo Open Banking como sucedió con la banca. Me tinca que podría ser María José la que te podría darnos un buen insight de esto, porque ella ha trabajado con el tema de los datos, también ha estado bien relacionada con temas, recuerdo el tema del concurso de sesgos, concurso mundial de sesgos, anti-bias challenge, que está buenísimo. Entonces ahí si nos podría comentar un poco de esto de que precisamente cómo beneficia políticas de datos abiertos a tecnologías como las que ustedes desarrollan con Teodora. Sí, oye, súper interesante la pregunta. Voy a la primera parte, que tenía que ver cómo el Poder Judicial o los tribunales de justicia en el fondo pueden implementar y utilizar como a su beneficio este tipo de herramientas. Y tengo una experiencia que contar que la vi con mis propios ojos en Colombia hace una semana atrás. Estaba presentando una jueza de un tribunal en Colombia, y estaba también la Corte Suprema de Colombia, su equipo, presentando en una conferencia en Microsoft cómo un pequeñísimo equipo habían implementado tecnologías en Colombia con muy pocos recursos en el fondo, pero para automatizar ciertos procesos. Y vi cómo Satya Nadella, el CEO de Microsoft, se impresionó grandemente con estos avances tecnológicos que un equipo muy pequeño de tribunales de justicia en Colombia estaban aplicando para precisamente mostrar avances en la tecnología con los sistemas ya existentes y con los datos que los tribunales tienen por tonelada. Entonces, creo que ahí hay un desafío gigante de que se lancen a innovar. Esto tiene que ver con ensayo y error. Probablemente el primer ejercicio va a salir más o menos, el segundo un poco mejor, pero después de mucho ensayo y error es posible automatizar muchísimos procesos. Entonces, ¿qué conversamos ahí? Me tocó hablar con algunas personas de la Corte Suprema en Colombia. Algo que fue muy interesante es que, así como en Chile y en todos los países del mundo, muchas veces se fallan cosas dispares, ¿cierto? Porque los jueces y los tribunales también son personas detrás, y ante un mismo hecho, un mismo relato, todo igual, el resultado a veces es A y a otras veces es B, diferente. Entonces, poder ver eso
y automatizarlo, tener las estadísticas y los datos, no digo que el fallo lo escriba una inteligencia artificial, no, estoy diciendo que entender muchas cosas con data le agrega un valor gigante a, de nuevo, tomar mejores decisiones, entender cómo está la sociedad, entender muchas cosas en relación a implementar justicia de una mejor forma. Así que creo que ahí hay un desafío enorme. Podría seguir hablando de este tema porque me apasiona mucho, pero es una herramienta que está hoy, 2024, ya entregando resultados, ya cambiando cosas. Así que mi invitación es a atreverse a explorar eso. Muchas gracias, María José. De hecho, eh, me dio la sensación de que estamos frente a la clásica dicotomía entre seguridad jurídica o certeza y justicia. Porque en el fondo acá esto lleva de la mano de que si bien, por lo menos en derecho acá en Latinoamérica, no en el common law, donde las sentencias son un poco la fuente formal del derecho, acá cada juez tiene la capacidad de fallar A, B, C o D, y eso de repente para inversionistas extranjeros que vienen a invertir a Latinoamérica es una cuestión que les choca, es una diferencia cultural gigante respecto a este choque de culturas jurídicas que son muy distintas y ahí la inteligencia artificial tiene una oportunidad gigantesca de ofrecer seguridad jurídica, de saber un poco cómo se viene en cada caso. Vamos cerrando ya en todo caso porque quiero ser súper respetuoso con el tiempo. Acá en Chile son las 9 casi y media, para que se hagan una idea. Así que demasiado agradecido, doblemente agradecido a la gente que se está conectando desde Chile por quedarse hasta esta hora. Y esta es una pregunta que yo creo que va bastante dirigida a Philip. Solamente decir también que la pregunta anterior fue de Matías Ceballos para que sepan ahí el autor de esa excelente pregunta. Y ahora una pregunta de Marco Antonio Perea. ¿Cuál sería una buena estrategia para invitar a abogados al uso de la inteligencia artificial? Esto debido al conformismo con los métodos tradicionales del abogado, papel, agenda, correo electrónico, etcétera. Ahí no sé cómo sería una buena estrategia para, en el fondo, introducir a una persona más cuadrada, si se quiere, en el mundo digital. Sí, muchas gracias por la pregunta, Marco Antonio. Es una pregunta de vendedor, vamos a decir, pero yo creo que, a ver, es aquí donde vemos que no es la inteligencia artificial que va a cambiar la profesión de abogados, sino que son las personas, finalmente. Lo que necesitamos hacer, pues, lo que decía, ¿no? El gremio de las abogados somos cuidadosos, entonces, número uno, trabajar en mostrar herramientas que sean confiables. Obviamente hay que interesarse a varias ramas de la inteligencia artificial porque estamos funcionando con base en correlaciones ahorita con la inteligencia artificial y lo que necesitamos para una inteligencia artificial confiable, al menos en la profesión jurídica, son lógicas causales. Bueno, pero para no entrar tanto en la técnica, yo creo que si realmente esta persona está acostumbrada al papel, a la agenda y a su correo electrónico, lo último que tenemos que hacer es quitarle este papel, esta agenda y este correo electrónico, ¿no? Porque esa persona va a estar perdida si le cambiamos sus hábitos de esta forma. Entonces, trabajar en la gestión del cambio y adaptar la tecnología a lo que existe ya como prácticas en el despacho. Entonces, eso necesita un estudio previo y necesita herramientas adaptadas que se puedan integrar a una práctica que ya es existente. Si usa el papel, bríndale herramientas de inteligencia artificial a su cuaderno. Si usa el correo electrónico, bríndale herramientas que pueda usar desde su correo electrónico. Lo último aquí que hay que hacer es decir, pues a partir de ahora vas a utilizar este nuevo sistema de gestión de casos y que está muy complicado y que está muy sofisticado, vas a poder hacer un montón de cosas. Pues sí, pero la verdad es que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no está en sus hábitos. Entonces, una buena estrategia de gestión del cambio
y un análisis previo cuidadoso es lo que necesitamos. Y del lado de los productores, de los editores de softwares de tecnología, pues aquí necesitamos también una innovación que permita explicabilidad respecto de los outputs que ponemos en nuestros programas. Y pues más confiabilidad, y entonces pues eso pasa por el aprovechamiento de tecnología, pero también por la comunicación que vamos a hacer al respecto para que se pueda entender, para que nuestro cliente lo pueda entender. Buenísima respuesta, Felipe. No puedo estar más de acuerdo porque además yo en mi rol de Solutions Manager siempre tengo un roce con los programadores, con los developers, con el área de producto también, en el sentido de que ellos dicen, oye, te traigo una solución que es buenísima. Y le digo, pero la gente no la va a adoptar porque le estáis pidiendo un cambio demasiado grande de lo que están haciendo. Entonces, en vez de inventarles un procesador de texto embedido en la plataforma que te dé todo lo que tú necesitáis, mejor haz un plugin para Google Word, o sea, para el Google Docs o para Word. O sea, tú adapta. Yo creo que el desafío de las empresas tecnológicas es que nosotros nos tenemos que adaptar a los flujos que ya existen, mejorándolos, optimizándolos y no tratar de inventar la rueda proponiendo un cambio demasiado radical a lo que hoy día viene haciendo un abogado más tradicional, no tecnológico. Eso, bueno, vamos cerrando entonces. Le agradezco un montón en verdad a todas las personas que se quedaron con nosotros hasta esta altísima hora para nosotros acá en Chile. Entonces quiero pensar, ¿no es cierto? Y confiamos en que la información que le hemos proporcionado hoy día los va a ayudar a mejorar y aumentar la productividad en su área y firma legal de manera más eficiente. Y los dejo, ¿no es cierto?, también con la invitación de que cualquier consulta, duda o caso que tengan para conocer más sobre los software que lee Montec, Teodora o Specter, o sobre los cursos de la Universidad Panamericana lo ofrece, pueden escribirnos a nuestras redes sociales y a la web. Nuevamente agradecemos a María José, Filip, Diego por su valioso aporte y a todos por acompañarnos hoy. Muy buenas noches.